Hola a todos, estudiantes de holandés, bienvenidos nuevamente a este canal. Vamos a ver a continuación un video que hace parte de nuestro programa Aprender Holandés desde cero. Y pues aquí con mi esposa Marjolein, que es la voz nativa de este programa, que nos ha ayudado mucho para poder tener todas las pronunciaciones en un sentido nativo y así nosotros podamos mejorar nuestra pronunciación y entender también cuando nosotros estamos escuchando el idioma holandés. Hoi allemaal, laten we gaan studeren. Ya. Entonces el día de hoy vamos a continuar con el tema número 14, que es el adverbio er, y vamos a ver dos sentidos. Ya hemos visto los otros sentidos, voy a mostrárselos en la pantalla. Ya hemos visto dos sentidos y hemos visto el sentido de existencia, disponibilidad, que es muy similar al sujeto preliminar, prácticamente es lo mismo. Y eso está en un video que voy a dejarte por aquí si de pronto no lo has visto. También ya vimos en esta ocasión, también vimos estos dos usos del adverbio er, indicando un lugar, reemplazando a dar, here, y las excepciones cuando hay énfasis. También ese video te lo voy a dejar por aquí para que tú lo puedas revisar si no lo conoces, porque ahí también está esto indicando una cantidad cuando reemplaza a un sustantivo. En este caso pueden ser personas, cosas. Hoy vamos a continuar con estos dos que tengo por aquí en rojo, que es er con preposiciones y cómo reemplaza a un sustantivo, y vamos a ver que no son todos los sustantivos, y er en un uso impersonal. Entonces vamos a comenzar con las preposiciones. Y bueno, la teoría: no se puede usar el pronombre objeto en combinación con una preposición cuando te refieres a una cosa. Esto es importante porque va a reemplazar a un sustantivo. Er va a reemplazar a un sustantivo cuando es una cosa. Por ejemplo, tenemos preposiciones. Head también puede reemplazar a Daisy, completamente ese pedazo de la frase, esa parte de la oración puede ser reemplazada por er. Cuando quieres abreviar un poco, por aquí, así. Cuando quieres abreviar tu frase o tu oración, puedes reemplazar todo esto, y se pone er, se pone antes de la preposición que está indicando lo que sigue en la frase. Yo sé que esto es muy abstracto así en el aire, pero vamos a ver, como siempre, ustedes saben que presentamos ejemplos. Por ejemplo, Ik kijk naar de rivier. Entonces, ik kijk naar de rivier. Esta es la preposición, ya las hemos visto, es la preposición de dirección. Entonces, ik kijk naar de rivier. Yo miro hacia el río. Entonces, como hay una preposición, yo no puedo decir ik kijk, yo no puedo decir, por ejemplo, ik kijk naar het. No se puede. Naar het. No se puede. Entonces, como no se puede, ¿cómo se resuelve esto? Con er. Vamos a tacharlo por aquí. Entonces ya saben que el tema es que cuando vamos a reemplazar un sustantivo, específicamente cuando es una cosa, va a ser head, o va a ser deze auto, die auto, dit book, that book. Entonces va a ser, en este caso, si fuera de auto o deze auto o die auto, tampoco podríamos poner naar het, sino que se reemplazaría por er y va antes de la preposición. Entonces parece muy sencillo. Entonces, de pronto en frases más largas vamos a tener que tener cuidado donde vamos a organizar nuestro adverbio er, pero generalmente, ya ustedes si han visto los dos videos anteriores y el tema número 13 de adverbios, van a poder concluir que generalmente el adverbio está después del verbo, conjugado, después del el verbo en sí en conjugación. Entonces, este es un ejemplo, aquí hay otro. Ahí es como para ustedes en español sería lo, ¿no? Lo. Cuando lo reemplazo por Lo o la. yo Sería, miro, esto sería el objeto. Este es el objeto. en vez de decir yo miro al río, Está el objeto.
cuando está con el objeto. Si es que este es el objeto del verbo. Kainar, het sería el río, lo que es visto. Lo que es visto aquí es el río. Pero con preposiciones. Lo importante es que tiene que ser con preposiciones. Vamos a ver un ejemplo. Hij houdt van Loes. Hij houdt van haar. Entonces, él ama a Luz y él la ama a ella. Aquí la ama. Pero esto no lo podemos hacer. No podemos hacer porque haar. Entonces, cuando se hablan con personas, no podemos usar er. Entonces, simplemente queda así. Ik hou van haar. Esta sería nuestra frase correcta. No podemos hacerlo con personas, solo con cosas. Y vamos a ver más ejemplos. Zij houdt van muziek. Entonces ya sabemos que no podemos decir zij houdt van het, porque esto es una preposición. Entonces, importante. ¿Por qué no lo puedo decir? Porque esto es una preposición. Entonces, ¿qué sucede? Zij houdt ervan. Exacto. Zij houdt ervan. Otro caso. Ze zien de rivier. Ze zien hem. Entonces, de rivier aquí es reducido a hem. Y no podemos ponerle ¿por qué? No podemos hacer esto precisamente porque no hay preposición. Entonces, solo con preposiciones reemplaza solo cosas. Ik heb een stuk van het brood. Ik heb er een stuk van. Correcto. Después del verbo principal de esa oración, ahí queda. Entonces, todo esto se traslada después del adverbio y het brood es reemplazado por er. Hij heeft een plakje van de kaas. Hij heeft er een plakje van. Exactamente lo mismo. Hij heeft een plakje van de kaas en hij heeft er een plakje van. Nosotros en español esto es un poquito abstracto, dejar una preposición al final, porque nosotros decimos me gusta, en este caso, él tiene un pedacito de... Plakje es del queso que viene. Una loncha. Él tiene una loncha de queso. Entonces aquí literalmente dice, él lo tiene, una loncha de. Ese de al final es muy extraño para nosotros en español, pero en holandés se usa mucho. Pero ya saben por qué queda solo. Normalmente no queda solo aquí porque se coloca el objeto, plakje van de kaas. Pero cuando hacemos esta reducción con er, entonces dice, hij heeft een plakje van de kaas en hij heeft er een plakje. Entonces lo está reemplazando y de pronto ustedes se preguntan, bueno, pero aquí ¿cuál es la preposición? Entonces, van de kaas, pero no podemos decir, ¿qué es lo que no podemos decir? Que de pronto podríamos intentar hacer. Hij heeft ervan un plakje. ¿Cómo te suena a ti así? Hij heeft ervan een plakje, no suena bien. Entonces eso es lo que nosotros intentaríamos. Sí. Esto es lo que intentaríamos. Porque pensaríamos que tiene que ir pegado con la preposición y no todas las veces. Entonces aquí sí queda, como lo vimos acá, ervan, porque no hay más en la oración, no hay nada más en la oración, pero cuando miren que aquí hay una descripción adicional, aquí está diciéndonos un plakje. Entonces esto es importante, no podemos dejarlo así como colocamos en esta frase, hij heeft ervan. Esto no puede ser, no es correcto. Permítanme lo tacho para que no nos confundamos. El ervan es como de ello, ¿no? De ello. Tiene una loncha de ello, como de ese queso. Pero quizás en español nosotros sí podemos decir, él tiene de ello una loncha. O él tiene una loncha de ello. Si fuera así como te suena a ti. Hij heeft een plakje ervan. Quizás es un poquito mejor. Suena un poquito mejor, pero no lo separan. Lo separan. Entonces lo separan porque aquí hay información adicional que complementa nuestra oración. Bueno, vamos a ver otros ejemplos.
Wat betaalt hij voor de kleren? Wat betaalt hij ervoor? Entonces aquí erfor es porque ya estamos reemplazando de kleren. Son cosas. Todos los ejemplos son con cosas. Hij betaalde veel voor die auto. Hij betaalde er veel voor. Exactamente lo mismo. Feel, for. ¿Qué información adicional? No la podemos dejar de lado, entonces se separa de la preposición. Es bastante extraño, los invito si quieren detener el video y mirar cómo se organiza bien, para que ustedes sepan que aquí estamos reemplazando the auto, lo reemplazamos por viene después del verbo, pero sigue luego información y después la preposición. Si no hay información, for y se pega. Si no hubiera... Hij betaalde ervoor. Si no hubiera más información, betaalde for. Y quedan aquí juntos. Pero cuando hay más información, se separan aquí y se incluye la información que faltaría. Más ejemplos. De kat zit op de boeken. De kat zit erop. Correcto, porque no hay más información. De krant ligt op de tafel. De krant ligt erop. Y bueno, recordar un poquito que las hemos visto así en diferentes videos, pero también va a haber una lección, un tema específico para preposiciones. De momento saber que las más usadas van a ser estas, met, na, om, tot, son preposiciones. También tenemos preposiciones de posición, que son todas estas. Yo los invito a buscar las traducciones y esperemos que más adelante, cuando veamos el tema, las vamos a explicar una por una. También tenemos preposiciones de movimiento, que son estas. Algunas de estas ya las hemos visto y otras pues de pronto pueden ser nuevas. Si tienes alguna que sea nueva para ti, tú la puedes buscar la traducción. Entonces vamos a continuar. En el orden de las palabras pues ya vimos bastante. Sabemos que va al verbo, al lado del verbo y luego lo demás. Pero vamos a ver otros ejemplos. Miren esta frase, esta oración. Zij denkt vaak aan het ongeluk. Ella piensa frecuentemente o seguido en el accidente. Entonces, zij denkt er vaak aan. Está la preposición. Entonces, eraan. Si no hubiera este adverbio, entonces sería eraan. Zij denkt eraan. Y va pegado. Listo. Otro ejemplo. Nadia wil niet met dat oude vliegtuig vliegen. Sí, Nadia no quiere con ese avión viejo volar o viajar volando. Entonces fíjense que aquí dice, aquí hay una negación. Ya sabemos que esta negación niega el verbo. Entonces ella no quiere con ese avión y aquí está la preposición. Y esta va a convertirse en Nadia wil er niet mee vliegen. Entonces aquí hubo un cambio. Porque de met se pasó a may. Entonces en la próxima pestaña vamos a ver por qué pasa eso. Loes brengt Tom naar Vorden. Loes brengt Tom erheen. Entonces aquí estamos reemplazando el lugar. Aquí está la preposición. Loes brengt Tom. Entonces no podemos cambiar Tom porque es solo para cosas. No podemos decir Loes brengt erheen. No, sería Loes brengt Tom erheen. Loes lleva a Tom hacia allá. Listo, entonces queda bastante claro con todos los ejemplos. Y los casos especiales es lo que le decía con respecto a las preposiciones. Met se vuelve may y tot se vuelve tu. Entonces esto es cuando estamos reemplazando estas preposiciones, específicamente estas dos. También cuando hay un movimiento ernar, entonces ernar tú, porque si se deja ernar
queda como un poquito al aire, ¿no? Tú le da la dirección Ujú. del movimiento, sobre todo tú. Hacia alguien, sí. Tú. Y Hein también hace ese efecto en estas combinaciones. Ernar, entonces de pronto no va a hacer, cuando estamos reemplazando y hay un ¿Cómo? movimiento, se expresa un movimiento, mejor decir Ernar tú of Erheim. También Erfan, solo cuando hay movimiento, es importante porque estamos hablando de reemplazar, por ejemplo, Forden, como hicimos en el ejemplo anterior de la ciudad. Entonces, Erfandan, porque esto indica procedencia. Erfan y Erout, esto es procedencia, Afkomst. Ujú. Y tenemos Erfan, también Erfanaf, cuando hay movimiento, y aquí sobre todo es hacia abajo, naar beneden. Y Erover, el overheen también, aquí está, lo que nos indica el movimiento. Ese Erfanaf se usa mucho con los niños, cuando un niño se subió a algo y dice, come Erfanaf, Bájate de ahí, bájate de ahí. bájate Es de el ahí. movimiento que tiene que hacer. Vamos a Así escribirlo va. aquí. Komt Kom Erfanaf. com Así Erfanaf. pegado. Com Erfanaf. Y me imagino que es una afirmación. Com Erfanaf. Sí, Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo. imperativo. Sería. Queda en imperativo. Listo, y aquí tenemos unos ejemplos. Wat doe je met dat mes? Wat doe je ermee? Entonces, ¿por qué? Tenemos la preposición met y vamos a reemplazar that mes. Y ese that mes se vuelve pero no podemos decir wat doe je met. Ya sabemos, met pasa a mee. Ik heb erg veel moeite met deze zin. Ik heb er erg veel moeite mee. Lo mismo, cambiamos deze sin. Y aquí queda Ya saben por qué se separa, porque aquí están todos los demás adverbios. Feel, Erg veel moeite. feel moeite, entonces todo lo que está como adverbio también en este caso. Y may. Wanneer kwam hij tot het besluit? Wanneer kwam hij ertoe? Correcto, porque tenemos la preposición tot. Entonces pasa a tú. Amy loopt naar de winkel. Entonces aquí no podemos decir Amy loopt naar. Sería de winkel. Amy loopt naar. Entonces no, toca decir Amy loopt naar toe. Hacia allá. Esto le indica el movimiento. A ese lugar, ¿no? A ese lugar. Sí, del llega movimiento. allá. De aquí hasta ese lugar. O de donde va, hasta donde quiere llegar. Lo mismo es aquí. Sander kijkt naar de winkel. Entonces aquí no se puede decir Sander kijkt naar Naartoe. toe. Porque Por- no está haciendo el movimiento. Porque no hay movimiento. Esto es simplemente mirar. Y aquí es caminar. Cuando estás caminando, sí hay movimiento, pero cuando estás mirando, no hay movimiento. Entonces es importante reconocer que es el movimiento lo importante que para agregar tú, hein, vandaan y las que teníamos aquí. Son los casos especiales y overheim, vanaf. Entonces, a practicar estas, a buscarlas en contexto para poder saber exactamente cómo debemos decirlo en holandés. Porque es importante saber de qué tipo de verbo estamos hablando, si es un verbo expresando un movimiento. En este caso no se puede decir naar toe. Entonces, Sander kijkt naar. Hacia allá. Hacia allá. Listo. Y el último tema, muy sencillo, es el impersonal. Es muy sencillo en español. Es cuando nosotros expresamos frases como esta. Cada vez se trabaja menos. Aquí no hay una persona que ejecute la acción. ¿Sí ven? El verbo está por aquí. Y aquí nos dice quién trabaja más. Generalmente en español usamos el sentido impersonal para precisamente no tener que poner un sujeto. A veces es un tema de educación, para no
incomodar a nadie, Algo general. o algo general también. Aquí hay otro verbo, se gana menos, pero ¿quién gana menos? Seguramente nadie, o seguramente todos, o seguramente algunos, o unos poquitos, no se sabe. Entonces, er funciona para eso. Vamos a ver unos ejemplos, si puede funcionar. Yo lo he visto con worden, con können, con muten, pero quizás de pronto con otros verbos se pueda. Seguramente. Sí. Bueno, vamos a ver ejemplos con worden. Wordt niets verzonden. Entonces vamos a hacer algo. ¿Cuál es la fórmula aquí? Muy sencillo, miren. Entonces, entonces, ¿cómo es la fórmula aquí? Entonces vamos a hacer esto. Ustedes colocan air. En este caso pues es nada. Así. Entonces air. Y aquí siempre vamos a tener participio. ¿Cuáles son los participios en español? Lo que termina en los que dependen de un verbo. Por ejemplo, comido, bailado, buscado, en este caso verzonden. Enviado. Enviado. Entonces, participio. Vamos a necesitar el participio con er. Y el verbo acá. Generalmente esa es la fórmula. Por ejemplo, aquí esto se traduciría literalmente. Nada es enviado. Nada es enviado. Pero este no es literalmente esto quiere decir como se vuelve. Nada se vuelve, porque el verbo worden puede significar convertirse, volverse. Entonces, para que vean que esto de pronto merece la atención, porque de pronto si nosotros escuchamos esta sencilla frase de 4 palabras, wordt niets verzonden, entonces uno dice, bueno, pero ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Entonces ya sabemos que es una forma de decir que no hay una persona que está haciendo esto. Nada es enviado. Nada es enviado, pero quien lo envía, quien lo recibe, no hay esa información. Y eso se hace con er. Entonces aquí puede estar cualquier verbo, seguramente no todos, pero en este caso se vuelve nada, se vuelve enviado. Sería el sentido literal. Otro ejemplo. Wordt een reactie gegeven. Entonces, una reacción, Es dada. le decimos en español, es dada. Pero atención aquí, que esto no significa exactamente es, sino se vuelve. Una reacción se vuelve dada. Una reacción se vuelve dada, en el sentido más literal. Geen missies. Wordt niks voorbereid. Ninguna misión. Nada, nix, nada, se vuelve preparado. ¿Correcto? Ten eerste moet worden geïnvesteerd in onze kinderen. Sí. Lo primero, aquí está con mut. Primeramente se debe. Entonces fíjense que esto aquí es el se en español. Nosotros usamos muchísimo el se. Se gana, se trabaja, aquí se habla español, entonces here. Entonces todo esto es con er. Ese se generalmente es con er. Entonces se gana, entonces ya sabemos wordt verdiend. El wordt verdiend, sí, porque es worden y con el participio. En este caso está moet worden. Esto es moet, trabaja con worden. Y aquí está el participio. Geïnvesteerd. Primeramente se debe invertir en nuestros hijos. Entonces aquí pasa a se debe. Literalmente, ¿cómo sería? Primeramente se debe volverse invertido. Se debe volverse invertido en nuestros niños. Y esta es una frase muy, muy común en holandés. Otro ejemplo. Attentie, worden besmettelijke stoffen afgevoerd. Atención. Stoffen sería material. Partículas. Ajá, sí, materiales. Materiales. Contagiosos. Contagiosos. Cuando son peligrosas, así, desechos.
materiales contagiosos son, porque está ya en plural, son, pero el sentido está aquí. Este es el sujeto, pero esto es como una voz pasiva que nadie está haciéndole. No dice quién No lo dice está quién haciendo. lo está haciendo, esto es una voz pasiva. Entonces, la voz pasiva, worden y con otros verbos, kan, kunnen, moet, moeten. Otro ejemplo. Worden immers geen vragen gesteld. Sí, entonces, aquí está. Como es una forma pasiva, entonces aquí vamos a buscar nuestro objeto. Ninguna pregunta es. Wordt immers geen vragen gesteld. Entonces, ninguna pregunta es o son, después de todo, realizadas o preguntadas. Sí. Worden niet altijd concrete maatregelen voorgesteld. Entonces, nuestro objeto, concreet maatregelen, entonces, medidas concretas, no son, no, aquí está nuestra negación, no siempre, niet altijd, no entonces siempre. medidas concretas no siempre son propuestas. Este es nuestro participio, aquí en este caso este es nuestro participio, y en todo siempre vamos a encontrar un participio porque es realizado, es hecho, es invertido, es preparado. Entonces, todo eso es el tema con respecto a en un sentido impersonal. Entonces, de pronto son bastantes ejemplos, pero realmente son muchísimos más las formas de usar este tema. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Entonces, nos vemos en el próximo tema, número 15, que se va a tratar acerca de la negación. Ya conocemos un poco, pero vamos a dedicarnos solamente a ello. Bueno, tot volgende keer. Volgende keer. Doei doei. Succes!